nadie va a venir a darnos las herramientas que pedimos. Es decir, las herramientas las tenemos que desarrollar desde el sector. Ahí creo que hay esto a nivel de emprendimiento, de inversión, pero también de desarrollo y de aprendizaje es súper importante entender que el sector tiene que desarrollar muchas más herramientas para sí mismo que lo que ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? En el fondo, o sea, Buildia es una herramienta desarrollada por un arquitecto, por varios arquitectos, ¿no? Gente del mundo de la construcción para el mundo de la construcción. Bueno, pues en el BIM tiene que pasar lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que tener más herramientas desarrolladas por el sector de la construcción para el sector de la construcción. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación en la construcción. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando el mundo de la construcción bit a bit. En Buildia estamos en esa vanguardia, redefiniendo cómo se planifica, se construye y se gestiona en la industria de la construcción. En este podcast vamos a descubrir juntos cómo la innovación y la tecnología están construyendo el futuro. Hablaremos con expertos, exploraremos casos de éxito y te daremos una mirada interna a las herramientas y estrategias que están cambiando el juego en nuestro campo. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación, donde cada episodio es un paso más hacia la construcción inteligente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Buildia, Innovación en la Construcción. Hoy vamos a estar hablando del amplio mundo del BIM con Roberto Molinos. Roberto es fundador y socio director de Modelical. Ahora nos contará un poco más en detalle qué es. También es profesor asociado del IE, del Instituto de Empresa, y participa en labores docentes tanto en los niveles educativos de grado como de máster en negocios para la arquitectura y el diseño, en asignaturas relacionadas con digitalización, BIM en sí mismo y toma de decisiones para emprendedores relacionados con nuestro sector. Roberto, buenos días, gracias por venir. Nada, Jero, buenos días. Un placer estar aquí contigo desayunando. Efectivamente, Desayunando Podcast. Pues vamos a tener un buen desayuno, espero. Nosotros llevamos mucho tiempo ya conociéndonos, trabajando, colaborando, tanto a nivel docente como a nivel profesional. Tu trayectoria desde que fundaste Modelical hasta ahora, para mí ha sido una referencia en muchos temas. Se puede decir que también nos has ayudado mucho en el proceso emprendedor de Buildia, que ya lleva unos años. Y bueno, es un placer absoluto poder hablar contigo más en detalle de lo que hacéis, ¿no? A mí, como siempre le digo a los invitados, no me gusta necesariamente hacer una presentación profunda porque creo que los que mejor os conocéis sois vosotros. Así que te cedo el escenario, cuéntanos un poco quién es Roberto y a partir de ahí, bueno, pues qué hacéis en Modelical y cómo ha sido la historia de Modelical. Adelante. Pues muy brevemente, yo soy arquitecto, estudié arquitectura en Barcelona porque me gustaba dibujar cosas que luego podían tener pues posibilidades de construirse o de existir. Ese era un poco, pasados los años reflexiono y era un poco lo que me atraía. Sí. Decidí estudiar arquitectura pues porque las referencias que había en mi casa de ingenieros, arquitectos, era lo que más cerca tenía, pero rápidamente me di cuenta que a mí lo que me gustaba era esa idea de componer o de dibujar elementos, ¿no? En 3D, entré en contacto con el mundo del 3D muy pronto y desde entonces me he buscado la vida para intentar ganarme la vida alrededor del mundo de trabajar con la tecnología, construyendo, dibujando, haciendo que fuera más accesible para, en el fondo, diseñar, describir nuestro entorno, ¿no? Después de trabajar en la industria y otro emprendimiento, pues bueno, fundé Modelical con dos amigos, ahora es mi mujer y mi compañero, un compañero de instituto que es ingeniero de telecomunicaciones, Juanma, y él digo, Saray, mi mujer es arquitecta y fundamos Modelical hace pues ya 12 años y hemos ido evolucionando y ahora podríamos describirnos como pues una empresa, pero sobre todo un equipo de socios con gente muy brillante a su alrededor que trabaja intentando cambiar el sector de la construcción proyecto a proyecto, pero también trabajando con los grandes players, ¿no?
para que el sector tome mejores decisiones, construya mejor, sea más limpio, sea más rápido, gracias a la tecnología. Yo me defino como una persona que hace demasiadas cosas en Modelical. Todas las que Pues hago me gustan. Reflexiono también últimamente y diría que mi rol es más como de diseñador. Yo intento diseñar todo lo que hacemos, escribir mucho, intento comunicar con el equipo todo hacia dónde vamos. Obviamente soy arquitecto, eso me persigue y no me queda otra que ser empresario. Y disfruto mucho las tres vertientes, ¿no? La vertiente de empresario, que es una cosa que a uno en la escuela de arquitectura no le explican, pero efectivamente. que es muy, muy satisfactoria y que tiene muchísima ciencia, muchísimo arte, muchísimo que aprender. Mi contacto con el IE me ha ayudado mucho a estar constantemente reflexionando alrededor de este aspecto. Y ya digo, mi día a día diría que soy mitad diseñador, mitad empresario, 100% arquitecto. Fenomenal. Comparto muchas de las cosas, de esa idea de hacer muchas cosas y también esa pasión por la parte digamos, la vertiente de empresario que complementa la parte de diseñador, de arquitecto, de comunicador, etcétera. Cuando tú Nosotros somos ahora, empezaste, sí, somos ahora 100, lo digo por darte un input, ¿no? Es decir, ahora muy somos unas bien. 100 personas y cuando éramos 5 o 10 hacía muchas cosas, pero es que ahora sigo haciendo muchas cosas. Hemos delegado muchísimo, hay muchas cosas Sí, que no pasan ya por mis manos, afortunadamente, porque soy un poco paquete, pero sigo haciendo pues, muchas cosas y sobre todo de lo que más me gusta es estar en contacto con los clientes, ¿no? A veces es un poco ujú. exigente emocionalmente, pero el contacto con los clientes es súper importante y es algo que no me veo dejándolo de hacer, la verdad. No, no, efectivamente es fundamental. Ahora hablaremos un poco más en detalle de cómo, de algunos casos de uso y me gustaría ahondar un poco en ese tema. Pero antes de entrar en la historia, digamos, en la aventura de Modelical, tú empezaste, cuando estudiaste, cuando empezaste los primeros emprendimientos y las primeras experiencias, digamos, de modelado, por decirlo así, Ujú, ujú. el BIM era muy diferente a lo que es ahora. Es una forma de trabajo que se ha desarrollado una auténtica barbaridad, pero todavía le queda mucho, en mi humilde opinión. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa aventura de ir descubriendo el BIM desde hace, pues, digámoslo, aproximadamente 2 décadas hasta hoy. Y que nos contaras un poco por poner en contexto para los que, digamos que están familiarizados con el término, pero de una manera más colateral, o los que no están Ujú. directamente familiarizados con el término, pues qué es en general el BIM, cómo ha ido evolucionando en estos años y qué grado de desarrollo tiene ahora mismo en España, global. Y también un poco, ya por último, qué abarca, ¿no? ¿Qué hace? Porque mucha gente, pues a lo mejor piensa que solamente es la componente de modelado, un modelado más colaborativo y tal, pero realmente hay muchísimas cosas que se pueden hacer con él, ¿no? Entonces, si nos Sí, puedes sí. dar un poco esa visión. Pues el BIM, en teoría, o sea, normativamente, el BIM consiste en crear información sobre edificios, ya sea existentes o proyectos, Ujú, de una manera digital. Y esa información se circunscribe fundamentalmente al ámbito pues, del diseño, de la representación de un edificio o una infraestructura con sus atributos, ¿no? Entonces, bueno, correcto. es muy fácil hacer la conexión directa entre BIM con modelar en BIM, ¿no? Pero bueno, también hay algunos que lo ven como una metodología de trabajo, es decir, no es solamente modelar, sino que es todo lo que tiene que ocurrir alrededor de un proyecto o de un equipo para que esos modelos se generen y que sean útiles. Con el tiempo, cuando el BIM se ha ido, digamos, convirtiendo en una palabra mucho más asequible, mucho más eh, popular, Sí, em, comprendida, em- ¿no? Ujú, sí, vemos que empresas o individuos entienden el BIM como una forma de gestionar la información. ¿Vale? Es decir, que en el hecho, o sea, en lugar de. O sea, hay una forma de gestión de información que a veces poco tiene que ver con los modelos, que tiene más que ver con el hecho de que tú puedas acceder a los datos de un proyecto, a los planos, o a las incidencias, o a los elementos del coste. En el caso de Buildia, pues esto es muy relevante, o a los temas relacionados con la planificación, o con, bueno, con cualquier aspecto de ese poliedro que es una obra o un edificio, que puedas acceder de una forma más digital, más inteligente. Entonces, nosotros o sea, nuestra visión es que sí, o sea,
en BIM, BIM es modelar, BIM es una metodología para conseguir que la información de un edificio, un proyecto o una infraestructura sea útil, pero también tiene Ujú. mucho que ver con la colaboración que ocurre en proyecto y en la fase de utilización, mantenimiento, de operación de ese activo y en todas las tecnologías que hay implicadas. Entonces, es muy normal que vayamos a una empresa a hablar de BIM y no hablemos, para entendernos, de modelado, de Revit, de Archicad, de nada de eso, sino que hablemos pues, de herramientas de plataformas, de automatizaciones, de integraciones, pero que no haya apenas conversación alrededor del tema de BIM. Es verdad que BIM ha evolucionado mucho, sobre todo en esta Sí, segunda acepción que te doy, ¿no? Es decir, en las herramientas que hay de modelado que usamos hoy en día o sea, ya estaban hace, pues no 20, pero al menos para mí no 20, pero sí hace 16, 17 años, que es cuando yo empecé, sí. sí estaban. Lo que ha evolucionado mucho, o al menos se ha convertido en más accesible, es todo lo que tiene que ver con la integración o el intercambio de información o la posibilidad de trabajar en la nube. Eh, no creo que haya sido un cambio disruptivo a nivel tecnológico, es decir, no creo que la tecnología la hayamos creado en el mundo de la construcción, sino que ha ido penetrando en el mundo de la construcción desde otros sectores, más de la Sí. manufactura o bueno, de otras áreas del IT, pero creo que el cambio ha estado ahí, ¿no? Y obviamente el cambio grande ha sido en que se ha hecho una labor de pedagogía muy grande que ahora pondré en crisis, ¿no? Si el retorno está realmente ahí y ahora los clientes lo demandan, las constructoras están cada vez más preparadas, aunque le falte mucho, los estudios de arquitectura lo van utilizando, ingenierías grandes lo usan todo, ¿no? Entonces, bueno, diría que tecnológicamente no ha sido nada disruptivo, ha sido más bien algo evolutivo desde hace 15, Sí, 15 años, progresivo, ¿no? Ujú. sí. Pero que realmente el efecto de red ha estado en que ahora puedes conectar muchísimas más fuentes de datos y hacer que trabajen juntas. Fenomenal. De hecho, hay gente, esto es algo que se puede buscar en Google, pero que yo creo que es interesante que aparezca aquí, que BIM dice, digamos que utilizan o creen que las siglas BIM es Building Information Modeling y otras que hablan de Building Information Management. Mm. ¿Realmente cuál es la versión oficial de esto? Bueno, la versión oficial es la de modeling. Pasa es Vale. que O sea, que cuando eso tú hablas nunca de modeling, cambió. si hablas de modeling con un arquitecto, con un ingeniero de obras públicas, pues el modeling lo entiende como algo físico, ¿no? Relacionado con una pared o un pilar o un estribo, Sí, ¿no? Si lo hablas con alguien de IT, modelar, crear modelos de datos es algo muy sesudo, muy sí, abstracto, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. bueno, yo creo que la doble visión de qué es, o sea, en qué consiste modelar, si es únicamente físico, realmente tiene algo mucho más del mundo de la abstracción, de definir atributos, herencias, conexiones, clases. Yo creo que las dos visiones son válidas y es en todo ese espacio donde se entiende la componente de metodología, de integración, etcétera, ¿no? Antes me preguntabas por el estado de BIM, ¿no? Por el nivel de Sí, madurez justo que iba a ir vemos. a eso. Sí. Mm, A ver, el nivel de madurez de BIM no creo que sea, o sea, no creo que vaya a ser nunca más allá, vaya a ir más allá del nivel de madurez que tiene el sector en sí mismo en sus procedimientos. Es decir, sí. em, será porque ya llevo muchos años en esto. A una pregunta que hago muy a menudo con mis clientes y sobre todo con mi equipo, el equipo que es más joven, que está empezando o que está trabajando en proyectos de consultoría, que hacemos mucho de eso, es Sí, ¿para qué les sirve el BIM? Es decir, ¿por qué un modelo 3D o por qué hacerlo de una forma tan colaborativa? ¿Qué le aporta al cliente? ¿Qué nos sí, aporta en el valor que proyecto? aporta. Ujú. Y, y muchas veces nos quedamos como diciendo, ostras, es que no está claro el valor que aporta esto, ¿no? No está claro, ¿no? Entonces, por mucho que la tecnología pueda hacer algo, si el valor no está claro, y no digo que no haya valor, digo que no está claro, eh, es muy difícil que la tecnología parezca que avanza, ¿no? Es decir, yo en muchos Sí, aspectos me siento, con ciertos clientes o proyectos, me siento como que retrocedo en el tiempo, pues porque tienes que hacer como esa labor de explicar de qué va esto, las ventajas, el valor que puede aportar, ¿no? Y parece como que retrocedemos 5 o 10 años a veces, ¿no? ujú, Pero yo diría que siempre tenemos que tener claro que la tecnología ha llegado muy rápido, o sea, se ha implantado razonablemente rápido y que ahora mismo es más una discusión de valor. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que hay ciertas áreas donde BIM no se está utilizando tanto como en Europa, eh, sobre todo en el mundo del diseño, más de la parte de arquitectura. sí, eh, ahora iremos a eso, porque ahí hay un mundo también. Sí, sí, sí. Entonces, diría que en la implantación de BIM o el nivel de madurez de BIM tiene mucho más que ver con
el resto del sector ahora, ¿no? Es decir, que BIM puede ser una palanca, puede ayudar, puede ser una motivación, pero que tenemos que estar hablando de otros temas pues, más relacionados con cómo se gestiona el coste, súper relevante en este Sí, podcast, ¿no? Con vosotros, cómo se gestiona el coste, cómo se gestiona la calidad, cómo se gestiona las responsabilidades, los modelos de contrato. Bueno, esto es algo, los incentivos. Cuando hablamos de modelos de contrato, me gusta verlo sí, como qué incentivos hay, ¿no? Es decir, qué incentivo tengo yo en ser transparente, qué incentivo tengo yo en ser colaborativo, en innovar. Porque si esos incentivos están, BIM me ayudará. Pero si no, BIM será un peñazo, será un problema sí. Sí, dentro es digamos, una capa impuesta adicional de complejidad que no tienes por qué tener, ¿no? Sí, sí, Efectivamente. que no ayuda. O sea, que en muchos casos no ayuda, ¿no? Un ejemplo que te pongo, Jero, es decir, nos encontramos con muchos clientes que trabajan sus proyectos en 2D porque no tiene sentido hacerlo en 3D. Por ejemplo, un caso de una distribución de una planta de una tienda. El 3D aporta, pero Sí, aporta quizá en una segunda fase. Es decir, una primera distribución, el 2D es mucho más ágil, es mucho más directo, entiendes, no sé por qué, pero quizá por cómo estamos entrenados, entiendes mucho más rápido lo que hay, ¿no? Lo que hay. Yo no sé a vosotros, pero a mí cuando veo un plano de un centro comercial que estoy allí perdido buscando la tienda del McDonald's o buscando la tienda sí. de, no sé, y lo veo en 3D, me cuesta más entenderlo que si veo un directorio en 2D sencillito, ¿no? Es decir, Sí, por supuesto, a mí claro, me hay mucha cuesta. más información que procesar, ¿no? Realmente. Claro, En el para algo momento en el mucho, que para estás un uso buscando, por mucho más ejemplo, sencillo. claro, en el momento en el que estás buscando el movimiento en una planta, pues tú buscas, al final tú te mueves en 2D. Tu cabeza está tan estructurada para eso que busca eso, ¿no? Esa simplicidad, efectivamente. Entonces, Sí, sí. llevando ese ejercicio, o sea, llevándolo al mundo del diseño del BIM, dices, oye, es que hay cosas que todavía el BIM no aporta mucho, ¿no? O sea, no aporta, es más como un matar moscas a cañonazos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, es un ejemplo de que BIM es muy potente, pero no hay que utilizarlo porque sí. Es decir, siempre. Sí, no es un sí, fin, ¿no? siempre. Exacto. No es como algo que arregle cualquier problema, ¿no? Y Ya. eso es algo que los consultores, pero los vendedores de software, pues debemos entonar mea culpa porque nos gusta mucho decir, oye, yo veo un problema, tecnología, 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 ¿no? Y realmente a lo mejor lo que hace falta es quitar tecnología, no añadir. Sí. También yo creo que tiene que ver, efectivamente, lo que has dicho con respecto a los agentes que contribuyen a digitalizar el sector, es que yo creo que es esencial que no entendamos la tecnología como un fin, sino como un medio. Eso para mí es clarísimo. Luego, con respecto al valor, lo que hablas con respecto a coste, calidad, responsabilidad, modelos de contrato, incentivos, yo creo que una vez que el valor está definido, también el propio cliente y la consultora o el proveedor, en este caso, tienen que hacer una apuesta. Es decir, nosotros vemos un valor, pero para poder capturar o cazar ese valor, ¿no? Por decirlo de una manera muy, muy visceral, tenemos que también hacer una apuesta, ¿no? Obviamente, para poder apostar tiene que haber un incentivo. Esa apuesta de recursos, de tiempo, de manera de colaborar, etcétera, pues implica efectivamente incentivos más allá del propio valor que puedas extraer, ¿no? Y Sí, luego, sí. por último, hay una cosa que de una manera implícita has sacado a colación que me parece esencial, y es que en el corto, digamos que en la percepción del valor, por supuesto, digamos que la capacidad de una herramienta, de una tecnología de generar valor, en el caso del BIM es obvia, igual que en otras tecnologías, ¿no? En inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, que son muchas tecnologías a la vez, pero bueno, la capacidad de generar valor es inmensa. Ahora, hay casos en donde no tiene sentido meter inteligencia artificial o es excesivo o directamente no es necesario, ¿no? Lo mismo ocurre con el BIM. Yo creo que hay una componente ahí que hace que el cliente pueda extraer valor, mayor valor de esa tecnología, y es también la amplitud de su visión. Pongo un ejemplo muy claro, siguiendo con lo que con lo que has mencionado de la tienda, ¿no? Por ejemplo, pues oye, para modelar la primera distribución de una tienda, incluso en un caso concreto, para construir esa tienda, si eres una marca relativamente pequeña, donde no manejas pues gran escala, no tienes grandes presiones de velocidad, etcétera, pues quizás el 2D o un 3D que no esté, digamos, en BIM, pues te puede servir, ¿no? Ahora, si tú además de esa tienda, manejas una red de 100 o de 1000 o de 1500 tiendas, tienes que entender pues los suministros, el mantenimiento de esas tiendas, o simplemente los tiempos de ejecución y centralizar eso con un plan de compras, etcétera. Es decir, si lo ves ya como no solo una tienda, sino parte de un sistema, y no solo un sistema fijo en un momento determinado, que es
proceso de construcción, sino a lo largo del ciclo de vida de un bien inmobiliario, entonces de repente hay muchas más dimensiones en las que se pueden mejorar cosas y por lo tanto muchas más dimensiones en las que el BIM puede aportar valor. Entiendo yo, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. A ver, fíjate, justo el ejemplo que utilizas me hace gracia porque te iba a decir que, o sea, aunque estoy de acuerdo en esa idea de que el BIM es, sobre todo, entendido como gestión de información, te permite tener una visión mucho más amplia y transversal y te permite, una cosa que me gusta hablar mucho de ello, es el aprendizaje colectivo, ¿no? Es decir, que tú como compañía, como equipo, como profesional puedas aprender a diferentes niveles de lo que has estado haciendo. Ujú. Ocurre que cuando tienes 1500 tiendas, no puedes, o sea, el BIM no te va a ayudar, o sea, el BIM solo no te va a ayudar, ¿no? Es decir, como estos Ya, efectos encadenados, tienes que tener una visión, una estrategia encadenada en la que el BIM sea una parte. Entonces, sí. BIM te puede ayudar si haces cambios en otras partes. Si no haces cambios en otras partes, meter BIM es meter un problema, meter una pieza alien dentro de un sistema que no va a funcionar. Lo digo porque no, si haces 1500 tiendas, normal es que muchas de esas tiendas las hagan los mismos equipos y que esos mismos Ujú. equipos con el tiempo vayan desarrollando automatismos de formas tácitas en las que el BIM ha tenido su papel, pero que en una segunda fase ya no es tan importante. Si haces una primera tienda, BIM te puede ayudar muchísimo, ¿no? Pero si haces 100 tiendas, hay que estar muy seguro del valor que te va a aportar BIM, sobre todo en la fase de obra, ¿no? De esas 100 tiendas, porque lo que nos pasa muchas veces es que Genial. por mucho que nos empeñemos, el BIM en la obra, y esto es un tema a reflexionar que puede tener mucho que ver con el coste, el BIM en la obra le cuesta ir a la vez. Sobre todo en Claro, que España, ahí, ¿no? En sí. España le cuesta ir a la vez. Es decir, la obra va por delante del BIM muchas veces, ¿no? Y Ujú. dices, bueno, si el objetivo del BIM es servir a la obra, eso es un problema. Si el objetivo del Sí. BIM es servir a la operación de mantenimiento, quizá no pasa nada porque el BIM vaya un poco por detrás, lo vas actualizando y listo, ¿no? Una cosa que sí que vemos es que el BIM ayuda muchísimo en los temas de mediciones y presupuesto, Ujú. con independencia de la complejidad de la obra, vemos que el BIM ahí sí que ayuda mucho. Si la gente se lo toma en serio, ¿no? Es decir, si el que hace la gestión de costes se lo toma en serio, o sea, digamos, lo aprovecha completamente, BIM es súper potente en ese ámbito, ¿no? Pero insisto, es decir, hay muchas cosas. O sea, lo que tú puedes hacer de manera tácita o de manera como automática, ya sea poner un pladur o mover una luminaria, si tienes que irte a un modelo, verlo, reportar, no sé, como lo complejiza muchísimo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, creo que es el titular en esto que estoy diciendo es que, oye, hay que tener súper claro siempre qué valor aporta BIM en cada fase. Sí, sí, por supuesto. Entendiendo que hay que seguir buscando valor para el resto de fases o para el resto de usuarios, ¿no? Es decir, que el hecho de que BIM no funcione para una parte de una obra no quiere decir que BIM sea una mierda, quiere decir que BIM hay que limitarlo para que no sea un problema en esa fase, pero tampoco perder los usos o perder las ventajas que pueden venir más adelante, ¿no? Y a eso vamos, a eso es principalmente a lo que nos dedicamos en Modelical, ¿no? Ayudar a que la tecnología aporte valor y se pueda medir, eh, y que, como dices tú, que las empresas apuesten, ¿vale? Ahí me gusta Sí. mucho hablar otra vez de incentivos, ¿no? Es decir, el incentivo económico no es el único incentivo. Hay otros incentivos muy Ya. importantes que tienen que ver, pues, con la velocidad, con la paz mental, ¿no? Muchas empresas compran paz Sí, por mental de supuesto. saber que, ¿no? Que a futuro su Que hay un información control va ahí a sobre lo que se ha hecho, efectivamente. Sí, sí. aunque no sean capaces de medir, ¿no? También nos ocurre muchas veces en el mundo de la construcción, no sé si a ti te pasa, que vamos a un sitio a decir que BIM es buenísimo, que les va a ahorrar tiempo, pero dicen, si es que no sabemos lo que nos gastamos en los proyectos, no sabemos lo que Ya. tardamos en hacer los proyectos, entonces, con lo cual no hay medición, Sí, que no hay la línea base. base, ¿no? No hay No hay línea base. espejo en el que mirarse, ¿no? Una ¿No? vez que has mejorado un proceso. Sí, sí, está claro. Está Y claro. ahí eso, bueno, dificulta mucho, ¿no? La toma de decisiones cuando sobre todo son de ámbito económico, ¿no? Es Sí. decir, es muy difícil demostrar el retorno de la inversión porque no tienes algo con lo que comparar, ¿no? Sí, un parámetro de comparación. Mm. Yo creo que, bueno, has mencionado este tema de mediciones y presupuesto, que iremos a él también, porque no solo porque es un tema central en la industria en general, sino porque efectivamente yo creo que está muy conectado con el tema del BIM en general. Hay una cosa que, simplemente por cerrar un poco todo este episodio, llamémoslo así, de la tienda, por ejemplo, cuando vas a un estadio, me imagino que la componente, digamos, de comprobación que puede haber en ciertos sistemas constructivos de una obra compleja, sí que tienen un valor directo en la obra, ¿no? O sea, a lo mejor no la utilizas dentro del modelo de estadio pues para ver si hay un pladur que está bien puesto o no, pero sí que lo utilizas para
consolidar una estructura y un sistema de instalaciones complejo. Y eso sí que a lo mejor va un poquito más de la mano de la obra, y luego hay otras componentes pues que a lo mejor no van tanto de la mano. No lo sé, no sé si ese es el caso. Y ahí hay como una mejor coordinación, o esto que mencionas de la tienda ocurre en todas las escalas. No, no, a ver, en obras donde no puedes hacerlo de una forma tácita, donde no hay Sí, efectivamente. unos automatismos o o sea, el mundo del software es decir, todo aquello que puedas hacer por firmware o por hardware no te lo puedes permitir hacerlo por software, ¿no? Es decir, Sí, si tú en una tienda tienes los automatismos claros de cómo se construye una tienda, de una imagen corporativa, de una imagen determinada, sí. vas a ir muy rápido y esa tecnología que está pensada para hacer estadios de Ujú. aeropuertos, porque BIM a día de hoy, sobre todo la parte Sí, de modelado, está mucho más pensada para hacer tipologías de grandes edificios o edificios con un sí. nivel de repetición alto, pero no, Enorme. Ujú. o sea, pero no, un nivel de repetición alto, pero no brutal, ¿no? Es decir, una tienda para mí Sí, tiene un nivel de repetición muy grande, pero no tanto, ¿no? Entonces, ahí va a ser un problema. Pero en un estadio, nuestra experiencia, ¿no? En estadios, en aeropuertos, sobre todo en transporte, en mundo ferrocarril o metro, es muy útil, es súper útil porque la componente geométrica de control que te da el BIM, de control de los accesos, de la seguridad, de cómo se ensamblan las cosas, eso es muy potente, ¿no? Es muy potente y se sí. utiliza mucho. Es verdad, pues que en una obra hay muchos estratos, la producción es la producción, manda, eh, y a ver, hay partes de una obra grande que aún así el BIM va por detrás de la obra, pero no es tan habitual, ¿no? Es decir, Ujú. nuestra experiencia no es tan habitual. Los problemas que tiene el BIM en una obra grande son los problemas de la obra grande, no los problemas del BIM. O sea, son problemas pues, de que tienen que ver con la gestión de los costes, de las órdenes de cambio. Pero hemos visto proyectos donde si se deja muy claro quiénes son los beneficiarios y quiénes son los responsables de hacer cambios y de gestionar el BIM, es súper valioso, ¿no? Por ejemplo, hicimos una torre aquí en Madrid donde se acordó muy claramente que los cambios se podían Ujú. proponer con bocetos, con sketches, sí, con dibujos, ¿no? Pero que antes de una aprobación definitiva del cambio tenía que implementarse en el modelo para confirmar que estaba todo bien, ¿no? Y se acordó que el que implementaba el cambio era el que se beneficiaba del cambio. Si era un cambio Ok. motivado por el arquitecto para que la propiedad se beneficiase, lo implementaba el arquitecto. Si era un cambio propuesto por la constructora que buscaba simplificarle la vida o quizá ahorrar algo de dinero a la constructora, pues lo implantaba la constructora, ¿no? Y, Ujú. con un acuerdo claro de responsabilidad se llegó a un BIM que iba bastante al día de la obra, ¿no? Y luego pues se validó contra nubes de puntos para ver que todo se había ejecutado correctamente y ese modelo pues acabó siendo muy útil porque además había muchos actores implicados, era una obra que estaba lotificada en 5 paquetes, con lo cual no había un gran contratista, sino había 5 contratistas bajo la coordinación de una oficina de gestión de proyectos del cliente, ¿no? Y ahí fue un caso donde el BIM dice, oye, el BIM aquí se ha pagado, el BIM entendido tanto como modelado como gestión de información, ¿no? Sí, se ha pagado y seguirá reportando valor además después, ¿no? Un valor Sí, que bueno, hoy por hoy es difícil de evaluar, pero que también existe. Sí. eso es, sí, sí. Vale, fenomenal. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Esto pasa en las conversaciones interesantes, vas hablando y van surgiendo un montón de temas. Se A abren mí me como gustaría que nos... Sí, fractal, ¿no? Como setas, sí, ¿no? Van saliendo. exacto, un tema fractal, efectivamente. Me gustaría que nos contaras, hablamos antes de empezar el podcast de la importancia del cliente. Yo creo que aquí hay mucha chicha, ¿no? Dicho de manera coloquial. Yo creo que sería interesante que nos contaras un poco como varios casos de uso, o sea, como, vale, Modelical hace lo que has descrito desde la perspectiva, digamos, amplia, abstracta, pero clara. Dicho esto, ¿dentro de qué casuísticas os habéis movido o casuísticas que veas que sean interesantes y que puedan enseñarnos un poco el grado de variedad que hay en las posibilidades de aporte de valor? Y luego que nos cuentes un poco algún cliente, el journey de algún proyecto, ¿no? El proceso que se hizo, con un poquito más de detalle. Em, Porque creo que ahí se entienden muchas cosas con respecto a la importancia del trato del cliente, la perspectiva, las distintas perspectivas que hay y luego mucho más el trabajo directo de Modelical, ¿no? A mí me gustaría hablar de eso. También me gustaría hablar de la historia de Modelical desde el punto de vista de emprendimiento. Entonces,
no sé qué va antes, si el huevo o la gallina. Te dejo a ti decidir un poco qué es lo que te parece, digamos, lo más importante y que nos cuentes un poco, ¿no? Vale. Porque la realidad es que yo, además, esto es una anécdota, pero yo te conocí siendo tu alumno, curiosamente. Me metí en un curso de Bentley Generative Components ya hace, vete tú a saber, no sé, 14 Claro, porque, años. Jero, aunque no lo parezca, yo, o sea, yo soy mayor, pero tú tampoco eres tan joven. O sea, hace ya No, mucho no, no, tiempo nos esto. llevamos creo Aunque tú, 3 años, ¿no? sí, sí, no sé, Efectivamente, pero sí. aunque no lo parezca, ¿no? Que yo esté mucho más Sí, sí. machacado que tú. Qué va. Yo te respondo a lo primero y vamos dando Vale, pinceladas de cómo la fenomenal. empresa ha ido evolucionando alrededor, ¿no? Es decir, nosotros empezamos la compañía en el peor momento de la economía, ¿no? Es decir, en el dip, ¿no? O sea, en el valle, en lo hondo del valle de la recesión, o sea, a finales del 2011, primeros del 12. Y ahí lo Gran lección que... de emprendimiento, ¿no? Sí, Empezar cuando... Sí, bueno, es una cuestión muy sencilla. Si empiezas abajo del todo, a ver, nunca sabes solo que puede estás abajo subir. del todo, porque a menos que tengas a una visión, pero si empiezas muy abajo, es mucho más probable que luego vayas para arriba. Es verdad Sí, que siempre puedes ir más abajo, pero si empiezas en el momento, o sea, yo creo que empezar en un momento como ahora sería muy diferente para nosotros, porque ahora sí. hay muchísima demanda de perfiles tecnológicos, bueno, ha habido años de mucho dinero en el mercado, ha habido bonanza, o hay bonanza, no sé si esto seguirá, y, y entonces es más probable que puedas ir hacia abajo, ¿no? En el año siguiente. En fin, nosotros empezamos, o sea, nuestra primera casuística de cliente fue el cliente o bien muy grande que ya lleva años trabajando en BIM y que lo que necesitaba era apoyo para seguir navegando, clarificando qué era esto de BIM. Estudio de arquitectura mediano que quiere implantar BIM y que quiere utilizar BIM correctamente. Entonces, fue muchos años de formación, de capacitación, de acompañamiento en proyectos, ¿no? De Ujú. sacar adelante proyectos. Pero tristemente, visto en retrospectiva, era un BIM más de modelado, era un BIM más de crear el proyecto y de ahí sacar los planos, ¿vale? Porque los Vale. planos siguen teniendo un peso brutal hoy en día en el proyecto. Y uno se pregunta, bueno, o cambiamos esto, es decir, o cambiamos el peso que tienen los planos para construir, o realmente, o cambiamos el BIM, porque hacer Sí, todas las cosas que hacemos en BIM para acabar generando planos es un overkill total, ¿no? sí. Pero bueno, eso es algo que aprendimos con el tiempo y como nosotros estábamos aprendiendo como empresa y intentábamos sobrevivir como empresa, pues tampoco entrábamos en una discusión o en una reflexión tan profunda de decirle al cliente, no hagas BIM. Decía, claro, haz BIM, contrátanos, déjanos ayudarte. Nosotros siempre tuvimos una visión de desarrollo o de automatización muy cercana a lo que hacíamos. Entonces, o sea, no obstante, o sea, no por otra cosa, mi socio es Teleco, ¿no? Es decir, somos una unión de dos arquitectos con un Sí. Teleco buscando esa intersección, ¿no? Entonces, siempre tuvimos desde el principio proyectos de desarrollo relacionados con el BIM, pues uno de los primeros proyectos que tenemos, que aún hoy sigue siendo bastante avanzado, es un proyecto que hicimos con el Ayuntamiento de Barcelona para un desarrollo en Unity en su día y posteriormente en Unreal para gestionar sus espacios de protocolo, sus espacios lo diré, los espacios De que tenían eventos o... sí, de Sí. eventos, exacto, ¿no? Entonces, hicimos el levantamiento, modelado y un desarrollo para poder configurar bodas, presentaciones, actos oficiales dentro del ayuntamiento. Eso es algo que empezamos en el 12. Yo a veces lo miro y digo, es un proyecto que hoy en día sería súper actual y Sí. que hicimos en el 12. Durante mucho tiempo nuestro foco, o sea, lo que fuimos viendo es que teníamos que ayudar a empresas del sector que no eran capaces de entregar proyectos en BIM a hacerlo con garantías. ¿Por qué lo hacían en BIM? Por un lado, bien, porque su cliente era un cliente normalmente un cliente de Oriente Medio o de Australia, se lo pedía, sin tener mucha Sí. idea, pero se lo pedía y le pagaba bien para poder hacerlo. Entonces ellos tenían que entregar pues metros, hospitales, aeropuertos bajo metodología BIM, pero siempre entregando planos, ¿no? Siempre con el Ujú. plano en el centro. Y ahí les ayudábamos. Pues ayudábamos a ingenierías grandes, a alguna constructora, a estudios de arquitectura. En paralelo íbamos haciendo implantaciones, íbamos haciendo formaciones. Y ese fue un poco el caso típico de desarrollo de BIM de nuestros primeros años y que concuerda mucho con lo que se ve hoy en día, que es que las ingenierías españolas están bastante maduras en temas de BIM, los estudios de arquitectura grandes en España están totalmente maduros y las constructoras han trabajado mucho en BIM, ¿no? Es decir, Ujú.
si alguien dijera que una constructora española no está muy puesta en BIM, probablemente es porque no entiende cómo funciona una constructora, ¿no? Que es que cada proyecto Sí, es un mundo y las oficinas centrales tienen un peso relativo, ¿no? Un grande. peso dentro de Sí, cómo cada obra se gestiona. sí. Em, ese fue los primeros 5 o 6 años en Modelical, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando a base de dar la matraca los arquitectos, ingenieros, constructoras consiguen que los clientes empiecen a entender qué es esto de BIM y los clientes empiezan a recibir modelos BIM, se van dando cuenta de que eso puede tener algo de valor para ellos en el largo plazo, ¿no? Entonces ahí entramos en el mundo ya de trabajo, empezamos a trabajar más con clientes. Cuando digo clientes es el cliente que sería de un arquitecto, el cliente que sería de una constructora, ¿no? Es decir, pues operadores de estadios de fútbol, clubes de fútbol, Ujú. operadores hospitalarios, empresas del mundo del retail, empresas del mundo de la logística, ¿no? Que ven no solo el BIM como una herramienta de representar sus edificios, sino de gestionar la información a largo plazo. Y es ahí donde el BIM se convierte más en una disciplina mucho más de metodología y de IT, que no solo de representación física, sino también, digamos, empezamos a hablar de todos los temas que tienen que ver con integraciones, valor del dato, procesos automáticos, ¿no? Y ese ha sido un mundo muy interesante para nosotros, ¿no? Muy interesante porque nos ha permitido implantar o empujar el BIM desde más arriba en la cadena, ¿no? Entonces ahí pues Ujú. hablamos de empresas que cambian sus procesos para adaptarlos a la metodología BIM, al uso de BIM, buscando casos de uso muy concretos, ¿no? Pues estamos haciendo proyectos con empresas del mundo de las telecomunicaciones para, a partir de una librería muy bien definida de elementos, construir pues una representación digital de sus activos para el negocio, pues Sí, para poder ver, para poder evaluar el inventario, para poder planificar intervenciones, para poder valorar si se pueden implantar más de sus clientes en un determinado site o no, ¿no? Eso es un ejemplo. O en el mundo del retail, en un caso que hemos hecho, que hemos presentado con el Corte Inglés, que esto lo puedo comentar, pues les hemos acompañado desde la implantación original en un proyecto que hicimos en UTE con Accenture, les hemos ayudado desde la implantación original de BIM a, a- a- para que luego se dieran cuenta que tenían que digitalizar sus activos, les hemos ayudado en la digitalización de los activos y ahora estamos empezando a decir, vale, vamos a integrar esos modelos que tenemos muy completos de nuestros edificios, vamos a integrarlos con el negocio, ¿no? De vuelta, ¿no? No, ujú, no únicamente con el objetivo de tener un buen as-built, ¿no? Una buena selección actual de los edificios para poder planificar intervenciones, sino también para poder poner en valor esa información en el contexto de planificación de mercancía, de valor de los rendimientos de productivo, las ¿no? ventas, Ujú, productivos. Algo mucho más de su día a día. Y es ahí donde estamos, ¿no? Es decir, es como ese BIM 2.0, que es, ya trabajas de una manera digital, ya eres colaborativo, gestionas tu información bien, ¿qué valor le vas a sacar ahora a esa información en tu día a día, ¿no? Y es ahí, esos son los casos más interesantes. Obviamente todo esto, que parece bastante lineal, es un mare magnum y es un lío, ¿no? En el sentido que vas probando, vas desarrollando cosas que no funcionan, vas, vas gastando dinero en algo que luego no tiene retorno, es decir, vas aprendiendo muchísimo durante el proceso, pero yo diría que ahora si vemos un poco, si doy 2 pasos atrás, diría que tenemos mucho más, o sea, tenemos un futuro ahí interesante, es decir, oye, vamos a ayudar a empresas a decidir qué quieren hacer con los modelos que ya llevan años desarrollando, ¿no? Esa visión más de gestión de activo, de gestión de operaciones, que creemos que no tiene límite, porque sí, efectivamente, es lo que iba a hay decir, que muchísimo, ahí, muchísimo que hacer, ¿no? exacto, ahí el valor que puedes extraer, imagínate, o sea, si puedes optimizar el entorno productivo de todos los bienes inmobiliarios de una empresa como el Corte Inglés, pues el valor es infinito. O sea, bueno, no es infinito, seguramente tiene un límite, ¿no? Pero es enorme comparado con lo que aporta el conocimiento de un as-built, de un edificio, ¿no? Es Ujú. completamente... Y además, en el tiempo tiene una extensión, pues, tan larga como la vida de la empresa, ¿no? O sea que Claro, sí, sí. eso es muy interesante. Hay una pregunta que tenía cuando empezáis a trabajar con los grandes, digamos, propietarios o promotores y cambia esta visión de ser una visión más de modelado a una visión de gestión. ¿Hay una disociación en el trabajo del BIM? Es decir, se pasa a una situación en la que el propietario promotor maneja una estrategia BIM, un nivel de modelado, una visión amplia y luego
los otros agentes que están involucrados en algunas de las interacciones con ese promotor, por ejemplo, una constructora en un proyecto de ese promotor o lo que sea, ¿no? Cualquier otro agente maneja otro modelo BIM o se ha logrado, o normalmente a lo mejor hay variedad de casos, pero se ha logrado esa unificación y las partes terminan entendiendo efectivamente que, como decíamos al principio, hay que apostar, hay que, digamos, para poder extraer ese valor, hay que creer en esa metodología, hay que compartir, hay que confiar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo es ese tema, ¿no? Yo creo que ahí ese es un tema y el otro tema que has sacado es el tema del aprendizaje, ¿no? Has hablado de que es un proceso muy caótico, que a veces se gasta dinero de la manera no tan eficiente. Puede ser no tan eficiente en un momento determinado, si analizas el error, ¿no? Oye, hemos hecho esto no ha funcionado. Ya, claro, pero es que lo tienes que mirar con perspectiva y sobre todo una cosa que yo hablo, que parece que en la innovación todo es prisa, pero realmente cuando estás dentro de un proceso de innovación es completamente al contrario, todo es paciencia. Es decir, el buen cliente es un cliente que cree en el tema y es paciente, el buen consultor es un consultor que es perseverante y paciente y trabaja como una hormiga, ¿no? Día a día en ir reformando cada cosa y el error, por supuesto, no es una cosa que tengas que conformar con ella, pero va a ocurrir porque estás innovando, estás avanzando y no hay un camino claro. Si lo hubiera, lo habrían hecho 200 veces antes, ¿no? Claro. Esos dos temas me parecen muy, muy importantes, muy interesantes. A ver, la tecnología hoy en día permite que todos trabajemos contra una misma fuente de datos, ¿no? Esto Sí. es así. Es decir, si no lo hacemos, realmente es porque los incentivos no están alineados. Es decir, porque los incentivos de la constructora con los incentivos del diseñador, los incentivos del propietario no están alineados, ¿no? Vale. Si no están alineados, lo normal es trabajar en entornos diferentes, ¿no? En entornos distintos y que cada uno tenga su modelo, su base de datos, su entorno. Y luego vas moviendo información de un sitio a otro. Eso requiere mucho trabajo. Es decir, eso requiere mucha coordinación, requiere que haya personas dedicadas exclusivamente al rol de gestión de esa información, que es los conocidos como BIM managers, ¿no? Los que hacen que la información que está en un lado de la valla pase correctamente al otro lado al cliente pero que no pase de más, ¿no? En el tema del coste, insisto aquí, ¿no? Es decir, un poco por conectar con lo que hacéis en Buildia, el tema del coste es fundamental. Es decir, un contratista le puede interesar que los temas de sus costes estén relacionados de alguna manera con el modelo, pero desde luego no quieren que lo vea su cliente si la obra es una obra a precio cerrado, ¿no? Si la obra, si el incentivo es, oye, todo lo que yo ahorre, la mitad nos lo repartimos, entonces a lo mejor no hay ningún problema en que el coste sea parte de la discusión de los modelos, ¿no? Sí. Y luego, desde luego, no sé si eso responde a la primera pregunta, ¿no? Es decir, que el hecho de que hay tecnología de sobra, ¿no? Para trabajar en común y que la alternativa de trabajar en silos tiene ventajas de cara a la separación de responsabilidades, pero que si esas responsabilidades y esos incentivos se alinean, la tecnología puede hacernos ir mucho más rápido, ¿no? Sí. Como siempre, o sea, como verás, siempre veo que los problemas de tecnología son problemas de personas, es decir, no tanto de tecnología. Hace 10 años la tecnología no lo permitía tan fácilmente. Hoy en día, trabajar todos en un mismo modelo, bajo un mismo entorno, es muy fácil. Y luego la segunda es, o sea, la paciencia es clave, ¿no? Es decir, la paciencia en nuestro sector en implantar tecnología es clave. Por eso yo te lanzo una pregunta de vuelta, ¿no? Que no tienes que responder aquí, sino que en algún sitio espero que respondas, que es cómo se conjuga la paciencia con la inversión de capital riesgo en el mundo de la construcción, ¿no? Donde lo que buscas es un retorno. Es una gran pregunta, A 5 o 7 sí. ¿no? De hecho, hablando con gente de Estados Unidos que ha hecho empresas después de fallar en empresas con capital riesgo, es que esto de la construcción es tan lento, los plazos de obra son tan lentos, o sea, no son tan lentos, es simplemente que construir, que no es más que mover cosas de sitio, cosas muy pesadas de sitio, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, por las puras leyes de la física, ¿no? Entonces, como eso lleva tiempo, ¿cómo se alinea con quiere un retorno del 5% o del 15% o del 50% en 3 años, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entonces, te voy a dar una respuesta muy, muy breve, una palabra, y es con conocimiento. Eso es lo que yo he llegado a ver. Pero bueno, o sea, este podcast es más sobre vosotros que sobre nosotros, pero porque esto me parece muy interesante y tu pregunta me parece muy bien planteada. Es más, nunca me habían hecho esa pregunta como tal, pero yo me la he hecho muchas veces, lo hemos hablado con nuestros inversores y internamente mucho, ¿no? Al final,
es conocimiento. Y yo creo que es exactamente lo mismo que la paciencia del cliente, es conocimiento. Es no pensar que la herramienta, el BIM es un juguete. Yo me compro y ya está, y voy a estar, ¿no? Voy a ser más digital que el de al lado. No, señor. Esto se hace por unas razones muy concretas, con un fundamento de negocio técnico, una visión muy concreta. Y en el caso del capital riesgo, es muy curioso, pero hay muchos, se da muchas veces, al final el inversor persigue mercados grandes, modelos escalables y que Ujú. puedan hacerlo de una manera relativamente rápida. Pero el tamaño del mercado y el tamaño de la oportunidad también es algo fundamental. Es decir, que, hombre, si tu oportunidad es pequeña, pues la velocidad va a ser mucho más importante que si la oportunidad es gigantesca. Y en la construcción yo creo que cuando se da el error de juicio es porque se mira al mercado con todo el potencial que tiene, que es casi limitado con respecto al potencial económico que hay, es brutal. Y por supuesto también en otros temas de productividad, lo que has mencionado al principio, transparencia, sostenibilidad, hablaremos de ello y demás. Pero claro, cambiar el mundo y además en este caso de una manera muy física, ¿no? La construcción es que define una enorme mayoría de las cosas que vemos en el mundo a nivel tangible. Ujú. Cambiar ese mundo lleva tiempo y no te puedes llevar, por decirlo así, el gato al agua en 2 años, ¿no? Ujú. Incluso en el mundo real estate, que digamos es un mundo con una componente más financiera, mucho más rápida, eh, también lleva tiempo, lleva mucho más tiempo que montar otro tipo de startups, pues más de consumo masivo, ¿no? De Ujú. cliente final. En general, el B2B lleva más tiempo, requiere mucho más conocimiento por parte de los inversores y lo que diré ya para terminar, afortunadamente, en el sector de la construcción desde el año aproximadamente 2015, pero sobre todo desde el año 2018 y pospandemia, se ve digamos, un interés desde el punto de vista del venture capital y una inversión cada vez más formada y que cada vez entiende más, pues, por qué invierte, cuál debe ser la visión, cuál es la estrategia ganadora y demás, ¿no? Pero Ujú. vamos, como decías tú antes, el titular para mí es que la manera de conciliar la dificultad y la lentitud de la construcción con las prisas y la velocidad del venture capital es el conocimiento. Ujú. Es Ujú. eso. Muy Así bien, que pues nada. mucho. Espero que este tipo de podcasts y no sino estos podcasts y demás ayuden a los VCs a entender el sector, ¿no? Eso espero yo también. Sí, de hecho Y no hemos es una hecho excusa, ¿no? algún... Es decir, Sí, mover tierras, o sea, no sé cómo será la inversión en el ámbito de la minería, supongo que pasará lo mismo, ¿no? pues muy Eh, parecido, sí. De hecho, y, hay muchos inversores compartidos en minería, bueno, pues en industria pesada de todo ujú, tipo y sí, es así. Pero ujú, luego, bueno, como decía, son inversores que llegan a oportunidades gigantescas, ¿no? Cuando todo tiene... Eso es como otra escala, ¿no? Igual que dices, oye, pues la inversión de comprar una vivienda para una familia, probablemente es la inversión más importante de su vida, la inversión de crear unas nuevas oficinas para una empresa, pues es probablemente la inversión más importante, o una fábrica, ¿no? De su vida como empresa, pues realmente es que estamos moviendo una escala económica y material de otro nivel con respecto a otro tipo de procesos, ¿no? ujú, Económicos. Entonces eso pues tiene que tener una traslación al día a día, ¿no? Es ujú. así. Muy bien. Así que nada. Oye, un tema muy interesante la conversación. Haremos otra. Iba a decir que hemos tenido algún otro episodio con inversores especializados en el sector, Juan Nieto de Zacua Ventures, y Ujú. tendremos más. O sea que porque precisamente yo creo que ese conocimiento es importante destacarlo. Genial. Quería comentar algunos temas relacionados, ya un poquito más amplios, relacionados con el BIM y con, digamos, la agenda actual, no la moda, la agenda actual de nuestro sector. Los deberes, las cosas que está desarrollando, eh, digamos, las puntas de lanza de nuestro sector y también las grandes oportunidades que tiene, ¿no? Para Ujú. mí hay dos, hay muchos más. Nos dejamos de alguna manera mediciones y presupuesto, los podemos conectar porque creo que están conectados con los dos grandes temas que voy a mencionar, que es industrialización y sostenibilidad. O sea, ¿cuál Ujú. es la relación o el potencial de BIM y la industrialización y el BIM y la sostenibilidad? La sostenibilidad es un término inmenso que además cada día afortunadamente se conoce más por todas las partes y se informa mejor y que acaba siendo algo que hay que puntualizar, ¿no? Entonces, pues sostenibilidad en construcción puede ser muchas cosas, pero
pues las cosas que veas más destacables, ¿no? Desde medición de carbono incorporado operativo hasta no, el control de residuos, otro tipo de cosas, ¿no? Cuéntame un poco cuál es tu visión, cuál de las dos ves más clara, si hay alguna de las dos y un poco, bueno, pues cuál es esa relación. Pues respecto a lo primero, a la industrialización, diría que BIM es una oportunidad estupenda para integrar el proceso constructivo con los industriales. Con los Ujú. industriales, con los fabricantes, con los instaladores, pero sobre todo con los industriales, ¿no? Con los que realmente tienen esa capacidad industrial, ¿no? Sí. Porque la industrialización que estamos Mm. viendo en España tiene más que ver con o sea, viene más del ámbito, o sea, viene más de un ámbito intermedio entre la constructora tradicional y el fabricante, pero una cosa que hablo con amigos que están en el mundo que están en el mundo de la industria es, oye, ¿por qué no contáis más con los industriales, ¿no? Para esto de la Sí. fabricación? Nos lo preguntan, ¿no? De por qué el mundo de la construcción no cuenta más con el industrial, que además somos los que tenemos como el músculo y la mentalidad de inversión, de desarrollo de Sí. producto. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos que conseguir es que el industrial del cartón yeso y el industrial de la fachada y el industrial del saneamiento trabajen juntos mucho antes, ¿no? Es decir, trabajen juntos y creen soluciones que se puedan llevar a la obra bajo ese paradigma de la industrialización. Yo creo que ahí BIM es fundamental. No tanto las herramientas que tenemos ahora, que creo que no son las mejores, pero sí creo que BIM es clave ahí, ¿no? Es decir, Ujú. para ese desarrollo o ese co-desarrollo de sistemas, de elementos, ¿no? Creo también que BIM ha preparado mucho a los promotores, a las constructoras para pensar de una forma más digital, más estructurada, más organizada, y eso creo que es bueno para la industrialización, ¿no? Y en el tema de Perfecto. sostenibilidad, eh, para nosotros es un ámbito muy interesante, en el que tenemos mucho interés, en el que estamos dando pasitos, pero también, o sea, creemos que va más por o sea, la BIM puede aportar muchísimo a esa visión completa de lo que realmente cuesta, y no hablo en coste económico, sino en coste medioambiental, en coste social, en coste, o sea, todas las dimensiones del coste. Creo que BIM puede ser una herramienta muy, muy buena para analizar, para gestionar, para tomar decisiones alrededor de los costes que tienen los edificios. Creo que ahí hay mucho por hacer. Quizá es Sí. que desconozco, pero me da la sensación de que hay muchísimo por hacer, muchísimo por integrar y que es una frontera interesante, ¿no? Que tenemos no muy lejana y en la que hay bastantes cosas para hacer. También creo que hay mucha incertidumbre. Creo que también hay mucha incertidumbre sobre los datos, sobre lo que realmente, o sea, sobre lo que realmente cuestan las cosas, ¿no? ¿Cuánto cuesta Sí. una mesa de IKEA? ¿Cuál es el coste medioambiental de una mesa de IKEA? ¿No? Es decir, esa información puede estar, o sea, si eso cuesta tenerlo, imagínate tener el coste medioambiental de un tabique de Pladur, que no sabes si lo han traído de un almacén de aquí al lado o si ha venido de no sé dónde, ¿no? Es decir, entonces, bueno, Sí. pues, pero ahí creo que BIM es una parte, no creo que sea la solución, pero es una parte, uno de los componentes de la solución. Y creo que ahí hay mucho que hacer. Creo que veremos Ujú. startups trabajando ahí en BIM, ¿no? O Sí, incluso sin duda. desarrollando el BIM alrededor del mundo de la industrialización, de la sostenibilidad. Y nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Es decir, vamos a estar ahí porque es un tema que nos interesa y que además en un mundo en el que hacemos pirámides, ¿no? Como digo, hacemos cosas muy, muy de tipo pirámide, ¿no? Entonces, tener esa Es, visión de sostenibilidad es importante. sí. Es decir, estamos trabajando haciendo ciudades en la India, en Oriente Medio, cosas que su sostenibilidad no está como muy clara, vamos a decir, puede ser gris, ¿no? Entonces, bueno, Sí. creo que es importante que para nosotros, al menos hablo para Modelical, que reintegremos o que seamos muy conscientes de que la sostenibilidad realmente es importante, ¿no? Y que es algo en lo que podemos tener un impacto, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una oportunidad brutal. Hace poco, precisamente en Rebuild, había un panel sobre el ecosistema startup donde nosotros, bueno, estábamos, digamos, invitados tras haber ganado el premio de la mejor startup del año pasado en Rebuild. Y justo un poco lo que decía, me lo preguntaba el moderador, que era Francisco Gómez, me lo preguntaba, me decía, oye, ¿cuál es la relación entre digitalización y sostenibilidad? Y yo decía, bueno, para mí es una llave que abre un candado que ahora mismo existe, porque hay bloqueos por
falta de capacidad para entender fundamentalmente datos de absolutamente todo tipo, ¿no? Desde, oye, pues cuáles son los materiales, productos que hay metidos en un ecosistema de un edificio, ¿no? De una manera holística, completa, no de verlos y decir, pues, o de tener unas mediciones y poder leer un capítulo y decir aquí hay esto, sino realmente tenerlo cuantificado y poder operar con esos datos, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo demás, ¿no? O sea, al final yo creo que el nivel más profundo de ignorancia en el ser humano es no saber que no se sabe, ¿no? Y pasar de ese estadio, que no es un estadio, o no es un estado en el que estamos por decisión o por tozudez, sino porque simplemente es una industria que se tiene que desarrollar. Entonces, ahora mismo en muchísimos casos estamos ahí, ¿no? No sabemos que no sabemos, no tenemos el control ni siquiera de los datos y por lo tanto, como tú decías antes, pues los distintos agentes es que ni siquiera han hecho esa capacidad cuantitativa previa a poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso, a partir de ahí puedes hacer muchísimas cosas. Con BIM o no, lo que yo sí veo y coincido contigo es que el BIM es una herramienta que puede integrar una realidad construida con datos y geometrías y agentes y procesos de una manera única. Y yo creo que eso lo ven todos los agentes. Hablaba hace poco con un industrial, en relación con lo que dices, un industrial muy potente de puertas aquí en España, con quienes hemos trabajado en algunos procesos, y me decía, claro, es que yo para temas de normativa tengo que, de normativa y de interés propio, ¿no? De convicción, tengo que poder saber cuál es el carbono incorporado en mis puertas. Pero claro, para poder hacer eso yo necesito ir hacia atrás en la cadena. Entonces yo sé cuál es el carbono que yo incorporo en mi proceso, lo que yo controlo. Ahora, el panel que compro, sé a quién se lo compro, pero esa persona o esa empresa que me trae el panel, ¿a quién le compra la madera? Y este que ha producido esa materia prima, ¿de dónde ha sacado la madera? ¿Cómo gestiona el bosque? ¿Cómo transporta el material? Es una cadena realmente muy compleja ahí. Y yo lo que veo interesante en este tema del BIM es que, y te lo digo para que me contrarrestes si no lo ves así, o para tener tu opinión, es que al final ocurrirá un poco como en los principios del BIM, donde el estudio de arquitectura modelaba, luego lo cogía la constructora y modelaba su modelo otra vez y empezaba de cero, ¿no? Al final estará el industrial de, digamos, paso 4 en la cadena, que tendrá su capacidad de medir su carbono incorporado, estará el anterior, que a lo mejor no lo tiene, el anterior a lo mejor sí lo tendrá, irás como sumando componentes hasta que llegue un momento en el que todos los agentes de todas las cadenas pues lo lleguen a tener. Probablemente décadas, seamos Sí, sinceros. y ahí hace falta digitalización, modelos, bueno, comunicación, Sí, integraciones. Así, sí, ahí, por eso digo que ahí BIM es parte de, bueno, tú lo dices, abre el candado, para mí es, bueno, va a ser parte de la solución, pero no es la solución completa, faltan muchas sí, cosas. sí, sí, complejísimo. Muy bien, por último, los dos hemos estado en la universidad. Al principio hablábamos de un debate que a mí me parece muy interesante, pues bueno, al final también soy docente, sobre hasta qué punto el valor está en ser un martillo, ¿no? Con respecto a ciertos mensajes, hasta qué punto no. Y bueno, pues esa es una componente interesante que me parece que podríamos debatir ahora sobre el tema de la educación. Y el otro tema es qué se enseña de tecnología y de BIM o de tecnología en general en la universidad, particularmente en las carreras técnicas que Ujú. están relacionadas con nuestro sector, ¿no? ¿Cómo ves tú ese mundo? Y bueno, pues cuáles son las reflexiones y las experiencias ahí. Bueno, yo no sé si esto es muy polémico o te decepciona un poco, pero yo creo que los alumnos que salen de las escuelas, en términos de BIM, salen razonablemente bien preparados Me parece para, estupendo. para Sí, lo que, o sea, para lo que se debería esperar de ellos. Es decir, eh, podemos, o sea, ver caso por caso, pero bueno, en el IE nosotros enseñamos BIM a alumnos de grado para que sean capaces de pensar, o sea, de usar BIM como una herramienta para pensar las diferentes realidades de un proyecto, ¿no? Pero esto sí. lo vemos en otras escuelas, hay multitud de programas, es decir, hicimos otro día un repaso y creo que hay como dos escuelas de arquitectura en el entorno de Madrid que no tienen un programa BIM. Perdón, una. El resto todos tienen programa BIM, ¿no? Y hablo de escuelas de Ujú. arquitectura, escuelas de arquitectura,
no instituciones educativas específicas, ¿no? De escuela de Sí, arquitectura. Entonces, hay mucha oferta educativa. Llevamos ya muchos años, la recesión hizo, afortunadamente. Ujú. eso es un trabajo muy importante, la recesión hizo que hubiera un foco muy, muy potente en la formación. La gente que no estaba trabajando, obviamente muchos igual estaban en su casa mano sobre mano, pero muchos se dedicaron a formarse y a demandar formación, y esto hace que hoy en día sea razonablemente fácil encontrar gente formada en lo que uno puede esperar de la formación. Sí, ¿Vale? claro. Yo como empresario no puedo esperar que me venga gente saliendo de la universidad que sepa hacer ecuaciones diferenciales, programar, componer una Sí. fachada y BIM. Es decir, lo siento, pero no. No Es se decir, puede yo ser pago, todo en la vida. Sí, sí. claro, claro. Es decir, oye, usted paga impuestos, como empresario quiere pagar menos impuestos, ¿no? Pero por otro lado pide que el sistema le dé gente súper formada, ¿no? Y ultra formada. Bueno, pues la gente viene razonablemente bien formada. Y yo creo que eso en España tenemos una ventaja muy... O sea, eso es algo muy bueno. Y de hecho, hablándolo Sí. con gente por ahí, o sea, en sitios muy locos del mundo, dicen, es curioso, pero parece como que hay una concentración de BIM managers En españoles, España. ¿no? Sí, o sea, como Pues, que vas a organizaciones y es curioso, y ujú. siempre no es muy difícil encontrar que el que sabe de BIM es un español. ¿Por qué? Pues Sí. porque hubo formación en los años del 10 al 20 y esa gente se fue a otros sitios y ahora y ha desarrollado su carrera alrededor del BIM, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí diría que estamos bien. Es decir, que lo que tiene que haber Me es parece una... muy bien eso. Ujú. O sea, que la formación que hace falta es la que ocurre en las empresas. Y que es una formación mucho más... O sea, ahí tenemos un... Yo creo que tenemos Estructurada, ¿no? sí, bueno, estructurada, pero como mucho, con mucha más intención. Es decir, lo que no puedes hacer es lanzar a la gente, bueno, contratas a un junior, ¿no? Que ha hecho un máster de BIM y ya lo lanzas ahí a hacer... Decir, no, tiene que haber programas de formación dentro de las empresas porque BIM es una manera de trabajar. Entonces, tú no Sí, puedes pero aprender una pues. manera de trabajar si no trabajas de verdad, ¿no? Esa es un Sí, poco, esa sí, es mi sí. visión, ¿no? Y bueno, eso pues lo vemos en muchas empresas que tienen como estructuras de formación, de aprendizaje interno, herramientas internas de evaluación, de mejora de procedimientos, que son como pues muy, muy importantes, ¿no? Entonces, pero ¿se puede mejorar el BIM que se estudia en las universidades? Desde luego. O sea, se puede mejorar conectándolo bajo el punto de vista con el mundo de la programación no Sí. visual, de la programación más dura, ¿no? Más de verdad, o sea, más de desarrollo. Se puede mejorar conectándolo con temas que tienen que ver con sostenibilidad, con casos de uso relacionados con el coste, relacionados con el diseño, ¿no? Porque es verdad que hemos tenido unos años de que la universidad generaba BIM monkeys, ¿no? Lo que llamamos, que es gente que sabe modelar, pero que no sabe construir, que Sí. no sabe, o sea, que le modela cosas de instalaciones, pero no sabe lo que está modelando, ¿no? No Entonces, la entiende. oye, Ya. ahora creo que el reto está en integrar el BIM dentro de la formación que tiene que ver con otros ámbitos, con el mundo del diseño, con el mundo de la construcción, con el mundo de las instalaciones. Creo que ahí está el reto. Es un reto complejo, grande, que espero que nuestros compañeros docentes pues vayan atacando, y desde luego es lo que hago. Pasa que yo tengo un número limitado de alumnos y tú también, ¿no? Pero creo que ese sería un poco el reto de la universidad en España en torno al BIM, ¿no? Usarlo, o sea, que el BIM desaparezca, es decir, que no haya una clase de BIM, ¿no? Voy a la Sí. asignatura de BIM, no, que BIM sea vehículo de cómo se transmiten y cómo se crean o sea, cómo se crea el resto de conocimiento, el resto de aprendizaje dentro de la universidad. Sí, efectivamente. No me parece polémico, ni tampoco esperaba polémica, me parece muy bien lo que has contestado, porque al final yo creo que hay que describir la realidad y el análisis a veces es para crear, vale, a veces la gente cree que es para crear polémica, yo creo que es pues para eso, para analizar lo que está ocurriendo y si hay algo que señalar bien o mejorar pues fenomenal, ¿no? Y hay una experiencia que tuvimos tú y yo en el máster de negocios de arquitectura que creo que fue bastante interesante, fructífera. Ya estamos hablando de un máster de gente que no solo es arquitecta o ingeniera, sino que además tiene ya unos cuantos años de experiencia, ¿no? En este máster, pues 5 o 7 años de experiencia de media. Ujú. Pero bueno, aún así a mí me parece interesante. Cuando empezamos con la asignatura, estaba enfocada más como una asignatura en la que el alumno aprendía, digamos, las herramientas de una herramienta en particular, del BIM, ¿no? El Revit, ¿no? Y era, oye, pues
se puede hacer esto, esto y esto, y luego sobre eso, una vez que hayas aprendido el entorno, pues sí, hay un caso de uso que es un caso de uso que puede tener mayor o menor componente de negocio. Y lo hemos ido transformando a una asignatura que de hecho ahora mismo se llama BIM for Decision Makers, ¿no? BIM Claro, para personas que toman decisiones de negocio y que va más de entender cuál es el valor dentro de una forma de trabajar para el negocio, más que de, oye, aquí es como puedas crear una escalera o una medición, ¿no? Ah, pero es que, claro, hace 10 años llegaba gente que no sabía lo que era BIM, ¿no? Entonces era muy difícil Mm, desarrollar unos criterios de toma de decisiones si no sabes sí, lo que implica. Hoy en día la gente que nos llega está muy formada, tiene sabe, experiencia, a veces más experiencia que nosotros. efectivamente. Entonces ahí el objetivo es reflexionar sobre, o sea, es reflexionar sobre toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, los programas tienen que ir adaptándose y ahí creo que Proceso lo hemos natural. hecho. Adaptándose es normal. Es Sí, decir, ahora yo estoy encantado, ¿no? Sigue habiendo gente que no sabe lo que es BIM, que llega muy verde, pero bueno, tenemos mecanismos con todo esto de digitalización para hacer que se pongan al día muy rápido, ¿no? rápido, sí, estupendo. Para terminar, la carta a los Reyes Magos de la construcción. Has mencionado algo de que en este momento no tenemos las herramientas adecuadas para ciertas cosas, ¿no? Aunque Ujú. hay muchísimas herramientas en BIM, todavía faltan muchas. No sé si tu carta a los Reyes va por ahí o qué es lo que crees que en los próximos años debería ocurrir en este mundo o deberíamos reforzar o qué te gustaría que existiera que no existe. Fíjate, Adelante. o sea, mi carta a los Reyes Magos es más bien, vamos a intentar que el BIM desaparezca, ¿no? Que el BIM sea como el Excel, o sea, algo que la gente da por sentado como un commodity, en el sentido de que, bueno, la tecnología va a estar ahí y vamos a centrarnos en hablar del negocio, del valor, Claro. de cómo hacer mejor arquitectura, de cómo hacer mejor diseño, de cómo operar mejor una infraestructura, ¿no? Eso es en lo que yo me voy a esforzar. Obviamente tendré que seguir hablando de que yo me dedico al mundo del BIM para que la gente me identifique, ¿no? Porque si no es muy difícil. El tema de las etiquetas es importante, ¿no? O sea, que la gente te sea capaz de ubicar es importante. Creo que hace falta mejores herramientas para todos los retos que estamos comentando, para sostenibilidad, industrialización, para la gestión rápida del diseño cuando no tiene sentido hacerlo en 3D, pero lo haces en 2D, pero luego sí que tienes que pasar a un 3D. O sea, esa especie como de dos velocidades, ¿no? Una especie como de, bueno, una versión Mario Kart del Sí, BIM que puedas jugar con ello, pero luego pasar a la versión completa de diseño detallado, ¿no? Es decir, bueno, ahí creo que faltan. Y lo que sí que creo es que nadie va a venir a darnos las herramientas que pedimos. Es decir, las herramientas las tenemos que desarrollar desde el sector. Ahí creo que hay bueno, esto a nivel de emprendimiento, de inversión, pero también de desarrollo y de aprendizaje es súper importante entender que el sector tiene que desarrollar muchas más herramientas para sí mismo que lo que ha venido haciendo en los últimos años, ¿no? En el fondo, o sí, sea, Buildia es una herramienta desarrollada por un arquitecto, por varios arquitectos, ¿no? Gente del mundo de la construcción para el mundo de la construcción. Bueno, pues sí. en el BIM tiene que pasar lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que tener más herramientas desarrolladas por el sector de la construcción para el sector de la construcción. Em, yo con esas dos cosas, o sea, con esas dos visiones, para mí sería lo interesante. Cosas más concretas, pues hombre, sí, que haya más claridad en las normativas, que el gobierno invierta más, que las administraciones, bueno, lo que siempre se pide, lo que siempre pedimos, pero que Sí, realmente para mí es un poco echar balones fuera, ¿no? Es decir, sí, 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 total. centraría más en las dos que te he dicho. Sí, sí, y coincido contigo, efectivamente, siempre puede haber más inversión, siempre puede haber mejor normativa, más seguridad jurídica, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es un poco más entorno macro, ¿no? Yo creo que efectivamente hay, además, este comentario que has hecho sobre que el propio sector es el que se tiene que preparar y tiene que competir, es muy importante porque al final, es una manera también de mirar a otros sectores y decir, oye, ¿por qué hay otros sectores que a lo mejor tienen ratios de rentabilidad mejores o de conocimiento mejores, de sostenibilidad mejores, etcétera? Pues hay muchísimas razones por las que eso es así y sin desdeñar la importancia de las complejidades de nuestro sector, pues seguramente nosotros podamos hacer algunas cosas por el mejorar constantemente y Bueno, desarrollar nuestras propias herramientas, creo que es fundamental. tú ya lo estás Así que haciendo nada, y seguro que o sea, que os irá muy bien o que aprenderéis mucho, ¿no? Y entonces, sí, ese aprendizaje seguro que no caerá en saco roto, ¿no? Y nosotros intentamos hacer lo mismo. Nunca hemos tenido una visión de emprendimiento, de empresa, de startup. Siempre hemos pensado que tenemos que ser una empresa de servicios con software. Vosotros sois una empresa de software con algo de servicio, ¿no? Por lo que veo ahí, ¿no? Software with a service. Nosotros somos una sí, empresa de servicios apalancada sobre software.
sobre software de terceros, pero sobre todo con mucho software propio, porque estamos aquí para el largo plazo. Es decir, el sector es un sector que trabaja a largo plazo, lento, con inversiones muy, muy potentes, pero que llevan mucho tiempo. Y creo que esa paciencia, y ahí un poco por cerrar, te diría, oye, paciencia, ¿no? Seamos pacientes. Obviamente la paciencia no quiere decir ser inmóvil. Hay que ser paciente, pero hay que actuar y hay que medir y hay que exigir, ¿no?, que lo que hacemos tenga un retorno, tenga un impacto, pero sabiendo que va a llevar tiempo y que los aprendizajes de nuestro sector, por lo que sea, por nuestra formación, pero también por la naturaleza del sector, lleva tiempo que se consoliden, ¿no? Estupendo. Pues con eso yo creo que podemos cerrar este episodio de Buildia, el podcast de innovación en la construcción. Roberto, ha sido un auténtico placer. Un Espero que gustazo. hayas estado a gusto. Muchísimas Muy bien. gracias. A vosotros. Y nada, un placer. Y para todos los que nos habéis escuchado, pues estar atentos a un nuevo episodio del podcast de innovación en la construcción. Espero que os haya gustado muchísimo. Nos podéis seguir desde vuestra plataforma de escucha habitual, Apple Podcast, Spotify, etcétera. Para más información acerca de Buildia podéis visitarnos en nuestra web, buildia.com. También podéis acercaros a nosotros a través de LinkedIn, donde somos bastante activos. Tenemos un Buildia Magazine y otro tipo de newsletters y otro tipo de maneras de estar en contacto con nosotros. Y no os olvidéis, por cierto, de que en definitiva este podcast lo hacemos para poder mejorar el sector, contribuir a compartir historias interesantísimas como la de Roberto Molinos y Model y Caloi, de gente que está contribuyendo a cambiar el sector. Entonces, cuanta más gente lo escuche, más gente lo vea, por ejemplo, también en YouTube, pues mejor. Así que compartidlo. La información es gratis, absolutamente. Es muy satisfactorio para nosotros. Estaremos encantados también si tenéis sugerencias de personas o casos que puedan ser interesantes de incluirles en este podcast. Y os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Has escuchado un nuevo episodio de Buildia, el podcast de innovación en la construcción. No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si estás buscando más información sobre cómo estamos transformando la industria, visita buildia.com. Este podcast está producido por Santos Garrido, CMO de Buildia y productor de podcast especializado en la construcción. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.